El Imperio Romano fue uno de los imperios más poderosos y sanguinarios que ha habido en la Tierra. Hace casi 2000 años lograron construir lo que hoy es una de las 7 maravillas modernas de todo el planeta. Un anfiteatro con capacidad para 80,000 personas, con tecnología avanzada. Se dice que incluso se podían dar batallas navales. Venían las personas a ver barcos pelearse entre sí aquí dentro. Pero ¿para qué construyeron algo así? ¿Cuánto les costó? ¿Y cuál era el negocio de hacerlo? Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, si en algún momento de sus vidas han escuchado de Roma, tienen que haber escuchado del Coliseo Romano. Un lugar donde en realidad lo que pasaban eran atrocidades. Recuerden que en toda la ciudad de Roma hay muchísimos monumentos porque este era la sede del antiguo Imperio Romano. Imperio que casi llega a dominar el mundo. Así que recorriéndolo nos podemos dar cuenta cómo pensaban, cómo construían. Pero en el Coliseo nos vamos a dar cuenta de algo muy impactante y es cómo se entretenían. Porque la manera en la que se entretiene una sociedad dice mucho de ella y aquí nos vamos a dar cuenta por qué eran adictos a la guerra. Pues en el 80 después de Cristo aproximadamente fue que inauguraron el que hoy se conoce como el Coliseo Romano. Duraron 8 años aproximadamente construyéndolo esclavos, pero aquí les va algo interesante. Cuando iban a construir el Coliseo no tenían el dinero suficiente para hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y saquearon Jerusalén. Le robaron todos los tesoros, trajeron esclavos, vendieron tesoros y esclavos, todo en un solo paquete. Y con ese dinero fue que pudieron pagar mano de obra calificada para levantar el Coliseo. Con eso obviamente sumado a miles de esclavos y prisioneros de guerra que ellos tomaban cuando conquistaban. Y ahora sí la gran pregunta, ¿para qué construir algo así? ¿Será que esto iba a ser como un estadio que vale millones de dólares, pero después con la venta de entradas, con la venta de boletos para ir a ver partidos, se paga? Pues una de las cosas más impactantes es que esto no fue construido para hacer negocio. Toda esa inversión y extra, aquí les va lo más impactante, extra, la gente no pagaba entrada. Aquí entraban de 50,000 a 80,000 personas sin pagar tiquete de entrada a disfrutar del entretenimiento más loco que ustedes se puedan imaginar. Yo creo que lo que les voy a contar ni siquiera lo hemos llegado a pensar, a menos que hayan visto películas de Espartaco, del Gladiador. Ellos no pagaban entrada y tras de eso los invitaban al vino, los invitaban a la comida. Era una fiesta ese día, tanto que a usted ni siquiera le cobraban impuestos aunque tuviera deudas con Roma. Ese era un día que usted tenía que pasarla como que si fuera el mejor día de su vida. Cuando construyeron este anfiteatro, la fiesta duró 100 días y la fiesta, el entretenimiento, era ver gente matándose. Y aquí surge la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué era gratis entrar a algo que costó tanto dinero, tanto esfuerzo, a ver gente matándose, al entretenimiento? Pues esto nos da una idea de lo que era la sociedad romana, lo que los entretenía. Aquí entraban gladiadores, que los gladiadores eran esclavos, prisioneros que se tomaban de guerra y los ponían a pelear porque era una forma de conseguir la libertad. Después de 5 años de pelear, 5 años de servicio se llamaba, o de conseguir suficiente dinero, me imagino que en apuestas, en la arena, usted podía o comprar su libertad o quedar libre después de vivir 5 años matándose con gente o conseguir el perdón del emperador. Esos eran los gladiadores y eso eran lo que hacían. Ellos entraban aquí y se peleaban entre sí, traían de África, traían de Asia y empezaban a hacer como cosas exóticas, traer razas que tal vez los romanos, la población, la plebe nunca había visto. Entonces era exótico echarlos a una arena y hacerlos pelear. Pero ¿qué pasa cuando usted le da mucho de algo a una sociedad? Pues se aburre y quiere más. Así que tenían que llevarlo a más. Pero ¿por qué es que lo hacían? ¿Por qué todo esto? Porque resulta que el negocio en realidad era un negocio político. Esto lo hacían los gobernantes para tener al pueblo contento, para tener al pueblo feliz. ¿No se les hace muy parecido a algunos gobiernos que así es como entran en la actualidad? Regalándole todo al pueblo,
un entretenimiento sin límites, sin importar la clase social. Todos tenían su posición en el Coliseo, pues era un movimiento político, pero también un movimiento para despertar el ansia de guerra y el ansia de sangre en la gente. Porque ¿qué pasa cuando una sociedad se entretiene viendo personas matándose, cortándose, haciendo todo tipo de luchas? Pues eso es lo que tiene en su mente y eso es lo que va a crecer viendo. Y eso es lo que va a querer hacer cuando crezca. Cuando Roma los llame a la guerra, van a estar felices, van a estar ansiosos de hacer lo que tanto han visto que se hace en la arena. No van a tener miedo porque ya saben y ya conocen esa sensación. Esta zona especial en la que estamos es la arena, señor. Ahora sí. La arena de los... calentando la sangre. Ahorita nos van a echar a nosotros ahí con espadas de palo. Aquí es donde entraban los gladiadores a pelear en aquel entonces. Imagínense entrar aquí y toparse con 80,000 personas con ganas de verlo a usted matándose con gente, matándose con animales exóticos, peleándose en un barco contra otro barco. Me imagino que debía despertar una adrenalina y un miedo al mismo tiempo. Esta entrada es una entrada muy especial porque nos permite ver bien de cerca dónde se peleaba. Sin embargo, esto que vemos aquí no es como era la arena, no es como que peleaban en laberintos. Ya les voy a contar qué es esto que estamos viendo, pero en realidad esto estaba cubierto de madera, tenía piso sólido donde se peleaban, donde se daban todos los espectáculos y el entretenimiento en el Coliseo. La manera en la que fue construido el Coliseo fue trayendo material de un lugar como a 35 kilómetros de aquí, y en ese momento para poder pegarlo tuvieron que inventar lo que hoy se conoce como el hormigón, que es una mezcla entre cal y arena de piedra volcánica. Aquí en esto que está quebrado se puede apreciar. Así levantaron esta locura. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno en la escuela le decían mañana tiene que venir vestido de típico? Entonces usted se ponía el chonete, se ponía la camisa blanca, traje de campesino. Aquí en Roma cuando a usted le dicen mañana tiene que venir vestido de típico, ojo, así es como se tiene que venir, papá, con casco, con traje completo. No sé cómo es que lograron conseguir este efecto o esta sensación, pero si alguna vez han estado en un estadio sabrán que en un estadio que entran 50,000 personas, los que van allá arriba ya prácticamente ni ven a los jugadores, tienen que ir a ver la cuestión en una pantalla. Pero aquí en este Coliseo que era para 60,000, 80,000, vean lo cerca que está la arena, vean como perfectamente vemos a todas las personas que están aquí, y en caso de que fueran gladiadores pues veríamos perfectamente la batalla aquí abajito, se siente demasiado cercano. Ahora, ¿qué es lo que sucedía en esta arena? ¿Qué es lo que pasaba? Según lo que entiendo y lo que me estuvieron explicando, todo empezó con peleas entre gladiadores, que ya les expliqué que los gladiadores eran esclavos, prisioneros de guerra que ponían a matarse ahí para el simple entretenimiento de la sociedad romana. Pero ¿qué pasa cuando usted le da mucho de algo a una sociedad? Se termina aburriendo. Entonces empezaron a variar como con mezclas entre razas, qué sé yo, peleaban africanos contra asiáticos, contra personas con rasgos que nunca habían visto. Después de eso, cuando ya no los complacía, empezaron a traer animales exóticos a pelear en la arena entre ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que la sociedad decía, bueno, ya conocemos los leones y los tigres, vamos a armar un grupo de excursión para ir a África a traer un elefante, un rinoceronte, y vamos a poner a pelear un rinoceronte contra un toro que ya se conocía en Roma. ¿Cómo será esa pelea? Entonces se armaba un evento, imagínense, era la locura lo que era ver eso. Pero cuando ya eso los empezó a aburrir, pasaron a peleas entre gladiadores y animales. Entonces empezaron a pelear gladiadores contra un rinoceronte, un grupo de cazadores contra un elefante, o un gladiador contra un león, un gladiador contra un tigre, y así empezaron a hacer todas las mezclas posibles de manera exótica para mantener esa ansia de ver algo nuevo en la gente. Pero nuevamente se aburrieron. Qué difícil mantener la atención y entretener a una sociedad como esta. ¿Qué más les podían ofrecer? Entonces empezaron a hacer luchas entre carros.
carros de guerra de los que usaban en aquel entonces, tirados por caballos. Y cuando esto los llegó a aburrir, empezaron a hacer uso de una de las tecnologías más avanzadas que tenía el Coliseo en aquel entonces. Todo este laberinto, estos túneles subterráneos que vemos por aquí, era una tecnología que les permitía mover por ahí a los gladiadores, a los animales, sin que el público supiera quién venía, si venía un gladiador famoso o si venía un animal exótico. No se sabía qué iba a aparecer. Entonces estaba la arena completamente tranquila, ya se estaba perdiendo la atención de la gente, cuando de repente de una plataforma tirada por poleas salía un tigre o salía un león, un rinoceronte, y prendía de nuevo todo lo que estaba pasando por aquí. Y para ya terminarlos, para no cansarlos con cómo innovaban e innovaban e innovaban, se cree, esta es una teoría, no está confirmada, pero se cree que ellos eran capaces de inundar la arena y poner barcos aquí a pelear unos contra otros. Imagínense venir al Coliseo Romano y estar aquí viendo una batalla naval, algo que probablemente las personas de aquí o la clase social más baja o los que nunca habían sido llamados a las guerras nunca habían visto, ni se lo imaginaban tan siquiera. Pues aquí podían verlo y vivirlo. Finalmente, como 470 años después de Cristo, el Imperio Romano fue decayendo por corrupción desde tiempos inmemorables, desde los tiempos de Jesucristo. Existe la corrupción, el mal gasto en el ejército y en cosas políticas, como el nivel de gasto del Estado. Entonces fue decayendo y decayendo hasta que se dividió el imperio y llegó el momento en que también el cristianismo entró en los romanos y ya se consideraba inhumano. Ya empezaron a ver esto como algo demasiado feo, como lo que era, como algo horrible, poner a dos seres humanos ahí a matarse. Y así fue como terminó muriendo por completo el Coliseo. Años más tarde vinieron terremotos y pasó de todo, lo destruyeron, y ahorita es la maravilla del mundo que es, que la mantienen conservada y les han puesto cosas y pilares para que no se termine viniendo abajo. Ahora un punto muy importante, he tratado de mantener el video lo más limpio posible, lo más alejado de la multitud posible, pero como les dije, voy a compartirles unos segundos de cómo es realmente estar en estos lugares tan populares en el mundo. Hay muchísima gente. Gracias. Vean la cantidad de personas, uno tiene que esperar para encontrarse su espaciecito y poder apreciar la maravilla. Vean la cantidad de personas por aquí, por allá, ni hablar. Bueno amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Quiero que me cuenten qué les pareció esta maravilla, qué les pareció este lugar, si lo tienen en su lista de lugares por conocer. Y también quiero contarles que hay muchos monumentos más por conocer. De hecho, que hay muchas entradas para entrar al Coliseo. Las entradas son baratas, valen como 22 euros, la que trae más accesos, me parece, que trae a la arena y a los pisos subterráneos, pero nuevamente se necesita 1 o 2 meses para poder conseguirla al precio oficial. Yo la conseguí en reventa como a 110 euros cada entrada, pero estas entradas incluyen acceso a otros monumentos que hay cerca del Coliseo y que hay por Roma, que también son muy interesantes. Denle muchísimo amor a todos estos videos. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy estuvo donde estuvo Espartaco.